Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La superficie terrestre en que habitamos sería hoy irreconocible para cualquier humano que haya vivido de 100 a 10,000 años atrás. Nuestra civilización global ha dejado huellas duraderas en todos los rincones de los 6 continentes del planeta. Ha conquistado las mayores elevaciones orográficas, ha hollado todas las selvas vírgenes y ha invadido los desiertos más inhóspitos. Desafortunadamente, no se trata de un proceso ordenado. La maximización de las ganancias económicas, la satisfacción de un estilo de vida que tiene al dispendio, a la sofisticación y a la ostentación efímeros en las sociedades más desarrolladas y en las emergentes, y la irrefrenable explosión demográfica ha ocasionado que, como nunca, los impactos de esta presencia sean contundentes y duraderos. De este modo, llegamos a la destrucción de 50% de los bosques templados y 80% de las selvas del mundo, con pérdidas en lo local de servicios ambientales esenciales como la regulación del clima, la captura del agua, la conservación de los ciclos evolutivos que hacen posible la diversidad biológica, el mantenimiento del suelo fértil que producen los ecosistemas y que son la base de toda la producción de alimentos, la reproducción de los insectos y mamíferos polinizadores y la prevención de desastres. Cuando el bosque desaparece, las tormentas arrasan la capa precaria de suelos y maderas muertas para arrojarlas a los puntos bajos de las cuencas, donde suelen habitar las comunidades humanas. En lo global, el problema es la pérdida de los sumideros de carbono. El árbol captura el principal gas de efecto invernadero y lo fija en la madera. Se estima que por lo menos 1/3 de esos gases opacos que hoy flotan sobre la atmósfera terrestre y ocasionan el calentamiento del planeta derivan de la destrucción de los viejos ecosistemas. A este proceso de transformación del territorio se le conoce técnicamente como cambio de uso de suelo. Es una deforestación, pero de efectos a largo plazo o definitivos. El bosque deforestado muchas veces puede regresar, sea por la expansión natural de la frontera forestal, sea porque el propio ser humano lo induce. Pero los cambios de uso de suelo tienden a ser permanentes, con la consecuente pérdida permanente de los servicios que daban las comunidades biológicas originales, además del espacio cada vez menor para el enorme volumen de gases de efecto invernadero que ya provocan trastornos climáticos en todas las regiones, sobre todo en el intertrópico, en que se enclava la totalidad de Jalisco y casi 2/3 de México. Eduardo Santana Castellón, coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, resume en pocas líneas el problema y sus causalidades. El 73% de la superficie terrestre ya ha sido modificada por el ser humano en el planeta. O sea, son como 23% lo que queda en el mundo de ecosistemas que son o naturales, entre comillas, o que ahora muchos ecólogos quieren decir históricos para no meter el factor humano, pero que históricamente han tenido poca perturbación de los seres humanos. Hay un uso, hay ecosistemas ahora, el término ecosistemas noveles, que son combinaciones de plantas y animales, de inclusive elementos abióticos como el concreto, que ahora es la piedra más abundante sobre la faz de la Tierra y no lo era anteriormente, que crea nuevas interacciones de especies que no existían anteriormente. Entonces, el cambio de uso del suelo es el problema principal para las especies terrestres. Para las especies marinas, digo, no porque no haya suelo en el mar, pero para las especies marinas, el calentamiento, la acidificación, las áreas muertas donde hay muchos nutrientes que vienen por la agricultura que sale en la desembocadura de los ríos, son otros problemas diferentes que afectan la biodiversidad. Ahora, hay 2 factores, y yo creo que se aterriza en 2 cosas lo que mueve el cambio de uso del suelo. El primero es uno así básico, que es cuántas personas hay, cuánto volumen toman nuestro cuerpo. Tú tomas una silla, yo estoy en otra silla, y aquí nomás hay 2 sillas, ya no hay espacio para más nadie. Cuánto tenemos que consumir, que comer. Y la otra tiene que ver
con un aspecto cultural de aspiraciones de tener, o sea, de consumo. Y ahí sí varía. Yo traigo un saco, tú no traes un saco. Yo estoy ahorita consumiendo más que tú, porque aquí este saco se tuvo que usar agua para hacerlo. Entonces tú y yo estamos trayendo agua virtual en nuestra ropa, y yo estoy trayendo más agua que tú ahorita, y entonces estoy causando que se consuma más agua y que se requiera más infraestructura para el agua. Para ponerlo de una manera que parecería ridícula, pero es un poco de ver la cadenita. Entonces, la dinámica de consumo y de número de personas es la que define cómo vamos llenando el espacio. Y está hace una semana la famosa foto de el embotellamiento de personas esperando para subir a la cumbre del Monte Everest. O sea, el lugar más inhóspito y más recóndito, ya tenemos embotellamientos de personas en ese lugar. Y ya justamente una semana antes salió la exploración de la trinchera en las Marianas, donde hubo una exploración con una persona pasando el mayor número de tiempo en la parte más profunda de los océanos. Entonces, ya llegamos a lugares y a superficies terrestres donde nunca habíamos llegado, ni nunca habíamos llegado con la magnitud que estamos llegando. La economía es la gran dinamizadora, las ciudades las grandes beneficiarias del cambio de uso de suelo. Finalmente, la economía es lo que dinamiza y le da un aumento a cualquier actividad humana. Tú lo sabes muy bien, pero tú lo has estudiado, de que cuando se abrió la carretera en la costa de Jalisco fue cuando empezó el desplome de las poblaciones de tortuga marina, porque ya el consumo de huevo de tortuga no era autoconsumo en las poblaciones locales, sino ya entró a través de la carretera a un mercado para las ciudades. O el caso clásico en Estados Unidos, cuando el telégrafo y el tren entran a medio oeste de Estados Unidos, pues ahí se extinguió el pichón pasajero, que era el ave más abundante del mundo al parecer, y ya se podían comunicar de dónde estaban las bandadas y podían mover grandes cantidades de los cadáveres de palomas después de cazarlas a las ciudades en barriles en el tren. Entonces, el cambio de uso del suelo y el aspecto permanente viene en base a qué tan redituable es económicamente y cómo se define en el mercado. Entonces, en el caso de la agricultura, que la agricultura y la ganadería son los dos factores principales que disminuyen áreas con bosque, porque en el esquema económico es más redituable la producción de alimentos. En la franja de la ciudad ocurre lo opuesto, ya la agricultura no es tan redituable y es el mercado de bienes y raíces de la ciudad lo que hace que se expanda sobre las áreas agrícolas. Entonces tenemos como un jueguito perverso donde la ciudad crece sobre el campo y el campo crece sobre los bosques. Y además, lo que se genera al destruir los bosques no va para el campo, sino va para la ciudad, que es donde tenemos la mayoría de las personas, y entonces volvemos a la mayoría del consumo, que era lo que estábamos platicando. Arturo Curiel Ballesteros, investigador de la UDG, destaca el caso de Jalisco y cómo el llamado campeón agropecuario del país está sustentado en unos pies que son casi de barro. Sigue una tala terrible para tener aguacates y luego se está destruyendo también la parte del paisaje a partir de todo lo que son los cultivos de las berries, ¿no? Los cultivos protegidos. Eso realmente es dramático en términos de conservación de la biodiversidad. Pero cuando tú hablas con las autoridades dicen, no, pues están contentos porque son el primer lugar de producción de berry y porque son el primer lugar de producción de aguacate en todo el estado. Entonces tú dices, no hay todavía un elemento compensatorio de poder reflexionar de que nuestro seguro de vida como seres humanos está en la biodiversidad. Y esa parte, Jalisco, digo, insisto, por su extensión y por sus relieves, prácticamente están todos los climas del mundo,
básicamente están todas las fuerzas geológicas del planeta. Eso permite que tengamos una gran cantidad de biodiversidad, no todo se ha descubierto inclusive, y lo estamos perdiendo antes de conocerlo, que esa es la gran tragedia en términos de la biodiversidad. El otro elemento efectivamente son la fragmentación de los corredores de vida silvestre a través de cambio de uso del suelo o a través de establecimiento de infraestructura, y bueno, esa es la segunda causa, que en el caso de las carreteras también pues tiene que ver con directamente agresión directa hacia la fauna que atraviesa los caminos y que queda atropellada por ahí. Entonces, bueno, eso está como muy estudiado, muy definido, pero sí tenemos una pérdida de esos espacios donde se recrea la vida de algunas cosas que son exclusivas de Jalisco, que le llamamos endémicas, y son las primeras que pasan a la lista de peligro de extinción, porque somos los únicos lugares en la Tierra que a veces tienen esos elementos. Entonces, eso es un dato real, ¿no? El principal problema que está destruyendo los ecosistemas en México y el mundo es el cambio de uso de suelo. Esto implica que un ecosistema original es desplazado completamente por una actividad distinta y es muy complejo pensar que pueda regresar otra vez ese viejo ecosistema, o si lo hace va a ser por un proceso de abandono de la actividad económica y muchísimos años para que la propia naturaleza reconstruya sus sustratos. Por eso es tan importante lo que está pasando en esta región del país. Estamos en la zona de las barrancas del río Santiago en que convergen los estados de Jalisco y Zacatecas. Este es un proceso de ganaderización que podemos apreciar de forma muy cruda. Estamos en una época en que todavía no ha llovido. Se puede ver de forma muy clara cómo hacen los desmontes, cómo queman, cómo desplazan la vegetación nativa, con el objetivo de que al llegar la lluvia, esto se llene de pastos que están induciendo y después venga el ganado a poblar y a reproducirse. Es una economía pues que está ocasionando un altísimo costo ambiental en esta región y en muchos lados del país, porque la ganadería históricamente es el principal inductor de cambio de uso de suelo en México. Guía Legal Mexicana contra el Cambio de Uso de Suelo. Bosque. Vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado en la que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al 10% de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1.500 metros cuadrados. Esta categoría incluye todos los tipos de bosques señalados en la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Inciso quinto del artículo 2 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable sobre el cambio de uso de suelo legal. El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sujeta a autorización de la Semarnat los cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas. Sobre el delito de cambiar uso de suelo sin permiso. Código Penal Federal, artículo 418. Se impondrá pena de 6 meses a 9 años de prisión y por equivalente de 100 a 3.000 días multa al que ilícitamente 1. Desmonte o destruya vegetación natural. 2. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles. 3. Cambie el uso de suelo forestal. Además, el reglamento de la Ley Forestal, en su artículo 119, advierte: los terrenos forestales seguirán considerándose como tales, aunque pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, enfermedades, incendios, deslaves, huracanes o cualquier otra causa. Sobre la obligación de denunciarlo. Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 116. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía. IBID, artículo 117. Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos.
De todos los ecosistemas que posee Jalisco, es dominante uno que tiene poca valoración pese a su enorme complejidad, su riqueza en especies endémicas y su indiscutible papel como protector de la recarga de agua de amplias cuencas hidrográficas. El bosque tropical caducifolio, conocido también como selva baja o selva seca. Se trata de un ecosistema estacional adaptado a condiciones de sequía de hasta 9 meses continuos y que se pierde a tasas más altas que otro tipo de bosques, pues para los productores suele ser solamente un monte seco sin mayor utilidad. Esto, aunado a una presión ganadera creciente, explica la fuerte transformación del paisaje en las barrancas del río Santiago, entre Jalisco y Zacatecas. El empresario Francisco Mayorga Castañeda lo explica. Ha sido una evolución muy rápida, yo diría de unos 7, 8 años para acá. Estamos observando desmontes masivos y pues la inducción o la introducción de pastos exóticos, de variedades que vienen de África, de Brasil, y bueno, pues eso está seguramente trayendo efectos en distintas direcciones. Por ejemplo, la pérdida de suelo, porque son suelos muy frágiles, pendientes muy fuertes, y también pérdida de biodiversidad. O sea, al afectarse el arbolado, los arbustos, la vegetación nativa, pues ya muchas especies de insectos, de aves, de otras, dijéramos, animales se van perdiendo porque ya no tienen su sustento. Y bueno, yo creo que es una ilusión. O sea, desde el punto de vista ganadero, pues esta práctica de deforestar a matarrasa e inducir pastos extraños puede funcionar un corto tiempo, pero a la larga, pues dijéramos, el ecosistema cobra la factura. Entonces, ni siquiera es una práctica que tenga sentido económico en el largo plazo. No sabemos, pueden ser modas, pueden ser gentes mal asesoradas, pues que con un afán de crecer muy rápido o de ganar más dinero, pues comprometen el futuro. Eso es lo que estamos nosotros observando. Porque usted me explicaba que justamente es no conocer exactamente las cualidades que tiene el ecosistema y que puede tener un potencial muy bueno para la ganadería, pero bien manejado. Sí. ¿Qué cosas están dejando de hacer al arrasar prácticamente con un potrero cuando podrían estarlo manejando de un modo distinto sin perderlo, incluso en posibilidades para sus propios ganado? Sí. Pues cuando uno tiene variedad de vegetación, que tiene arbustos, que tiene nopales, pues el ganado, dijéramos, combina la comida de los arbustos, que son generalmente hojas, o las vainas, las semillitas. Todo eso tiene un alto contenido de proteína. Los pastos son fundamentalmente energía, y al tener la combinación de arbustos y pastos nativos, el ganado tiene una dieta más balanceada. Entonces, aunque dijéramos no se ve tan frondoso el pasto, tan abundante, de todas maneras su contenido nutricional es mucho más rico. La dieta del ganado es mejor, el animal está más fortalecido. Y también en caso de un incendio, pues el fuego, dijéramos, acaba con el pasto en la parte de abajo, pero el arbusto resiste. Entonces, en cuanto llega la lluvia, ese arbusto reverdece y amortigua la caída del agua. Entonces, cuando ya cae al suelo, ya no llega con la misma fuerza, entonces se conserva más el suelo y ese pasto, después de la quema, pues vuelve a surgir con más fuerza. Entonces, por eso digo que en el largo plazo, el manejar los ecosistemas naturales en una forma, dijéramos, racional, conviene más que llegar a cambiarlos radicalmente. Esta veloz transformación del territorio no solamente lo vuelve más frágil, sino que trae efectos colaterales. La pérdida de la apicultura, por ejemplo, al escasear las plantas con flor. Al quedarse una sola especie o dos de pastos que además no florean o tienen unas flores muy pobres, pues la apicultura ya no tiene manera de alimentarse. De otra forma, los arbustos como los huizaches, los mezquites, los ochotes, todo eso tiene una floración muy importante y la colección de miel por las abejas pues es un buen negocio también para la gente de estas regiones tan accidentadas, donde el agua también escasea mucho. Entonces, pues digo, se va empobreciendo todo, a la larga se va empobreciendo en lugar de enriquecerse.
Por lo que nos dice, esto podría ser un muestrario bastante bueno de la crisis ambiental que estamos viviendo a nivel mundial. Me refiero que el mal manejo del territorio está generando procesos caóticos, económicos, sociales y ambientales. Ambientales, sí, porque todo ese suelo que el agua va arrastrando en temporal de lluvias, pues ¿a dónde va? A los ríos. ¿Cuál es el principal río aquí? Pues el Santiago. Entonces todo ese asolve se va depositando en las presas que hay a lo largo del río Santiago hasta el mar, y esas presas pues van perdiendo capacidad de almacenamiento y el río se va haciendo más lento y la depuración del agua se va haciendo también más difícil. Entonces, pues no sé, es una cadena larga de efectos, no muchas veces vistos, no muchas veces entendidos, pero pues que sí, nos está dañando fuertemente. El trópico seco es despreciado en comparación con ecosistemas forestales siempre verdes, aunque son ecosistemas amplísimos en el centro y el norte del país. Realmente el trópico seco, con su vegetación caducifolia, pues en estos tiempos de secas aparece desolado, aparece triste, pero en cuanto llega la lluvia esto se convierte casi en una selva, en un vergel. Pero sí, esa, dijéramos, mala imagen, como pudiéramos llamarle, que da la vegetación seca del trópico seco, pues hace que no le tomamos muy en cuenta, ¿verdad? Si tumbaran un pino, pues sí, todo el mundo vendría a protestar, pero si tumban aquí un ochote o un mezquite, pues como que no y pese a que el mezquite es una madera súper buena para muchas cosas, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Sí. No estamos entonces también como sociedad valorando bien nuestra diversidad biológica, porque esto es parte de la diversidad biológica de México. Exactamente, tal cual. Y hay millones y millones de hectáreas con este tipo de ecosistemas, sobre todo aquí en la parte central, todas las barrancas de la zona de Jalisco, Zacatecas, Chihuahua, Durango, pues es el mismo sistema, ¿verdad? Solamente las partes altas, las mesetas altas, pues tienen, dijéramos, árboles, pináceas, robles, encinos, pero las laderas y las partes bajas de las barrancas pues son así como lo vemos aquí. Los daños se ocultan, se disfrazan. Subyace la falta de políticas públicas para cuidar el agua y el suelo. Ahora la evidencia y parece que todo está igual, pero al año siguiente se vuelve a repetir el ciclo. Y así, año tras año, es como se va apreciando el deterioro. Yo tengo, pues desde que se abrió esta carretera en 1982, 83, pasando por aquí cada 2, 3 semanas. Y bueno, se va uno percatando de qué está ocurriendo en este territorio. Ahora, muchas veces hemos platicado de que el Estado mexicano, el gobierno en particular, el Ejecutivo, le han faltado generar políticas públicas para preservar dos recursos que aquí están involucrados, el tema del agua y el tema del suelo. El suelo. ¿Qué tendría que estar pasando para que estas situaciones no se dieran? O sea, si tuviéramos, ¿en qué consiste tener una política en en estos dos recursos en especial? Bueno, por ejemplo, una forma importantísima de proteger el suelo es no descubrirlo, no desnudarlo, sobre todo cuando las pendientes son muy fuertes o cuando el suelo es muy frágil en su capa vegetal. Y es lo que ocurre aquí, pues si vemos cualquier pedazo, pues hay piedra muy deleznable, entonces en cuanto llega el agua, una tormenta fuerte, pues todo eso se arrastra. Y debería de tenerse un criterio de decir, más allá de tanta inclinación, no se puede desmontar. No es lo mismo desmontar un terreno plano que desmontar una pendiente, no es lo mismo un terreno profundo que un terreno muy delgado. Entonces, pues aquí en las barrancas tenemos todo en contra. Altas pendientes, suelos frágiles, mucha piedra. Entonces, pues en un ratito se va el suelo, y al irse el suelo ya no se retiene el agua. El suelo es como una esponja. Entonces, cuando no hay suelo, el agua cae y arrastra y corre rápido y no se infiltra. Cuando hay suelo y capa vegetal, el agua cae y se va absorbiendo lentamente, y por eso van después brotando manantiales, o por eso se van fortaleciendo las corrientes de los ríos en las partes bajas. Pues todo se acaba. El suelo siempre está íntimamente ligado al agua. No hay suelo, no hay agua.
Puede pasar toda tu vida y quizás no verás la recuperación del predio que fue arrasado por razones coyunturales y beneficios de corto plazo. Por eso hay necesidad de un extensionismo que transmita técnicas para regresar a la cultura de la conservación del predio y mejorar las expectativas económicas, pero con vistas a largo plazo. Pero lo que tenemos reflejado en el cambio de uso de suelo es la decadencia de la cultura rural. El desafío del cambio de uso de suelo no es cosa menor. Afecta a todos los ecosistemas y obliga a establecer políticas de largo plazo y de amplios ámbitos territoriales. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Sergio Graf Montero, delinea la política sobre el tema. Tenemos 4.1 millones de hectáreas de vegetación forestal o de recursos forestales, dividido en varios tipos de ecosistema. No todo es vegetación forestal susceptible de un aprovechamiento maderable. O sea, tenemos los bosques templados, principalmente bosque pino, encino, pino, los bosques de encino, que son vegetación de las zonas medias en las montañas, y las selvas caducifolias y selvas medias. Y en cada uno de estos tipos de ecosistemas tenemos que desarrollar una estrategia diferenciada por tipo de ecosistema. Pero todo esto forma parte de una estrategia de conservación del capital natural de Jalisco, con varios ejes de trabajo. Uno es el fortalecimiento de la producción forestal del Estado. Dos, la conservación de las áreas naturales protegidas y los humedales, que también forman parte de los ecosistemas considerados como forestales, en el caso de los manglares principalmente. La reducción de la deforestación y la degradación de bosques, ¿no? Y con estos tres grandes ejes, lo que pretendemos es asegurar la conservación del patrimonio natural de Jalisco. En el caso del desarrollo forestal maderable, pues obviamente lo tenemos que restringir a las zonas donde el potencial maderable existe, y en este caso tenemos principalmente tres grandes regiones: la región sur-sureste, la Sierra Occidental y Costa, y la región wixárika o la zona norte, que son nuestros tres grandes macizos forestales donde está la mayor parte de los aprovechamientos forestales maderables, donde están también la mayor parte de la superficie de bosques de pino-encino, que son los que tienen el mayor potencial maderable. Entonces, y en este caso, en estos tres grandes territorios también tenemos políticas diferenciadas, especialmente entre la zona norte, en la cual pretendemos desarrollar un programa de desarrollo forestal ad hoc o construido participativamente con las comunidades wixárikas, de tal manera que podamos diseñar un programa de desarrollo forestal que esté adaptado, más que adaptado, que sea pertinente cultural y socialmente para esta región. Y ahí vamos a diseñar instrumentos particulares, pero todo se va a construir de manera participativa con las comunidades wixárikas. Y las otras zonas, que son las zonas forestales tradicionales del Estado, que son las dos regiones que mencioné anteriormente. En el caso de las selvas secas, lo que vamos a trabajar principalmente es la reducción de la deforestación, principalmente a través de la mejora de los sistemas productivos pecuarios. Aquí vamos a hacer un trabajo muy intenso de coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural bajo la estrategia de reducción de emisiones por deforestación y degradación, RED, en una iniciativa que ya se desarrolló en Jalisco y que ha conveniado con el gobierno federal y que se va a ratificar en esta administración, que es la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Aquí lo que estamos apostando es a mejorar algo que nadie percibe. O sea, el principal producto forestal no maderable de este país y de Jalisco, pues no es ni los hongos, ni el orégano, ni nada. El principal producto forestal no maderable es el forraje. Todas las selvas secas y encinares del Estado tienen un uso pecuario. Es decir, el ganado, la producción de becerros en Jalisco es una producción pastoral, es decir, de pastoreo en bosque y en áreas agrícolas. Y esta producción de becerros se envía
es comprado por acopiadores y se lleva a las engordas que principalmente están en el centro del estado y los altos e incluso en el Bajío, ¿no? Y entonces esta producción dual de ganado, lo que tenemos que entender es que el manejo ganadero de la costa de Jalisco, por ejemplo, o del norte, tiene que ser bajo esquemas silvopastoriles, donde aseguremos que conservamos el principal patrimonio que mantiene la productividad, que es el forraje forestal, mejorando la productividad de las áreas agrícolas. Si buena parte del beneficio precario obtenido del cambio de uso de suelo es para las ciudades, entonces vale la pena que ese mercado modifique conductas. Con la madera, por ejemplo, que se exija su procedencia legal y se castigue todo el clandestinaje. Pero en general, se trata de ampliar el abanico de posibilidades para que los dueños de la tierra se acojan a esquemas de conservación. Sí, mira, hay una iniciativa que estamos diseñando, todavía tenemos que ver pros y contras porque cualquier cosa que haces, lo importante es que tampoco que colapses otras acciones. Pero una idea que tenemos es, por ejemplo, que queremos diseñar, te digo, no lo quiero adelantar como un hecho porque tenemos que analizar los pros y los contras de lo que sucedería para el desarrollo de la actividad económica, pero una acción que podría desarrollarse sería que todos los proveedores o todos los contratistas que tiene el gobierno en materia de obra pública, en el caso de la madera que utilizan, sus proveedores de madera simplemente estén registrados en el registro forestal. De esa manera los almacenes de esos proveedores pueden ser inspeccionados para ver que la madera sea de procedencia legal. Con esa medida se puede contribuir de manera muy importante. Había una iniciativa de meter madera certificada, pero eso lo llevaría a colapsar y pues quien... Sí, ¿cuántos tienen acceso a la certificación? Entonces, realmente estaríamos apoyando a las empresas forestales chilenas, ¿no? Entonces, lo que queremos es ir llevando a los productores, obviamente, a la certificación, pero primero tenemos que resolver asegurar que todos los elementos que les facilitan estar en un aprovechamiento legal pues estén operando de manera pues óptima, ¿no? Ahora, el caso de los servicios ambientales, quizás un poco la lección del vacío que deja el gobierno federal al irse retirando, no de ahora, ya de varios años, es que no supimos construir procesos como el que se construyó, por ejemplo, con Cerro Grande. Y quizás eso sea la respuesta que necesitemos, que sean las propias sociedades beneficiarias las que estén pagando estos servicios ambientales. ¿Esto lo ves dentro del escenario de Jalisco para...? Sí, claro que sí. Hay una intención clara que queremos desarrollar en el caso, por ejemplo, de la zona costera, donde se genera una riqueza muy importante y es fuertemente dependiente de la protección de los ecosistemas montañosos para su desarrollo, donde queremos involucrar al sector turístico para que participe en esta compensación o soporte a la conservación de los recursos forestales o al buen uso del territorio que permita la provisión de los servicios ecosistémicos. Y ahí ya estamos empezando a trabajar en alianza con organizaciones de la sociedad civil y pues pláticas con el sector hotelero en Puerto Vallarta, pero queremos expandir a toda la zona de Costa Alegre. O sea, creo que es un tema que podría desarrollarse de una manera efectiva si involucramos al sector privado, al sector turístico y sobre todo con mecanismos de recaudación voluntaria que puedan ser acopiados o ordenados con organismos privados, ¿no? Organizaciones no gubernamentales que le den certeza a los privados de los recursos que transfieren a que sean ejecutados de una manera adecuada. Entonces, tal como está en Cerro Grande lo que tienes es que hubo una aprobación en el Congreso del Estado, es una acción que tardamos muchísimos años en su promoción, donde de manera voluntaria se puede pagar en el recibo del agua, ya está establecido una cuota voluntaria que puedes pedir que ya no se incluya aquel ciudadano, y esto se tiene que transferir a un fideicomiso privado que transfiere recursos para el manejo del área de donde se generan esos servicios ambientales. El impacto del cambio de uso de suelo por carreteras mal hechas es normal en Jalisco. La Semadet apoya reactivar el abandonado proyecto Talpa Llano Grande Tomatlán en busca de generar un nuevo modelo que sea sustentable. Ya el impacto del trazo ya está hecho.
y es mucho más perjudicial tener una terracería que tener una infraestructura estabilizada ya. O sea, sobre todo en esas pendientes. Entonces, vas a tener o sea, si lo mantienes como una terracería, pues sigues estableciendo un proceso de erosión continuo. Segundo, para poder conectar la economía regional a la conservación también, no está, ¿cómo se llama? No está divorciado de la estabilización de una carretera. Lo que tenemos que trabajar, y estamos ya en pláticas con la CIO, porque tenemos una coordinación muy estrecha en el Gabinete de Desarrollo Territorial, es qué instrumentos generamos para que esta eficientización del transporte y el desarrollo de la economía no tenga impactos, efectos perversos en un incremento de la deforestación en las colindancias de esta carretera. Y eso pues vamos a empezar a trabajarlo con la Secretaría y con programas de trabajo con los productores, es decir, nos llevaría a la articulación también con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer los sistemas productivos que no sean dañinos. O sea, no es nada más la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos que trabajar con todos los sectores. Y abrir ya estabilizar esa carretera va a permitir también mejorar la seguridad. Es como el caso que tú conoces bien, Cusalapa-Yotitlán. Esa carretera hemos peleado, aunque pasa por dentro de una reserva de la biosfera, es mucho mejor que se pavimente en ese tramo y se le dé mejor servicio a la población, se acercan los procesos de seguridad, atención educativa, salud, que van transformando la región paulatinamente y ir resolviendo problemas que son factores indirectos de la degradación ambiental, ¿no? Entonces, no necesariamente la construcción, o sea, la apertura de una carretera te genera daños siempre y cuando tomas las medidas de mitigación de impacto, no nada más del camino, sino todo lo que sucede alrededor de esa infraestructura que es nueva y que aumenta el valor del patrimonio de las personas y también facilita pues, su valorización, y generalmente se da en procesos de deforestación o cambios de suelo para actividades que se valorizan teniendo una carretera. Eso sí tenemos que cuidar. Digo, porque estarás de acuerdo que prácticamente en México no hay un ejemplo que esto que estás tú planteando para esta carretera se haya hecho con esa preocupación de mitigar, de prevenir los impactos que genera todavía de comunicación. O sea, en ese sentido, ustedes serían pioneros. No digo que no se pueda, por supuesto que se puede, más bien nadie se lo había planteado, ¿no? Sí, mira, estamos como siempre persiguiéndonos la cola como los perros. O sea, decimos que no a cosas, pero no damos la solución. Lo que tenemos que ir es construyendo instrumentos y que pongamos a prueba. O sea, si ahorita se tuviera que decidir abrir esa carretera, pues tendría que haber otro proceso, manifestación de impacto ambiental, o sea, todo el proceso que requiere. No significaría que no se hace, pero en ese proceso pues se establecen las medidas de mitigación. Ya esa carretera está abierta y hay valorización de predios, o sea, ya por ahí circulan productos y productores a la zona de Tomatlán, ganado, etcétera, ¿no? Entonces es un poco diferente. Ahora es un poquito más complicado, ya establecido, diseñar todas estas cosas, pero no es imposible. La lucha contra el cambio de uso de suelo puede no solo limitarse a detener el fenómeno, sino plantear recuperar gradualmente las viejas fronteras de los ecosistemas. Un lugar arrasado, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para regresar a las condiciones en las que estaba? O sea, estamos hablando además que este tipo de ecosistemas en ese sentido son todavía más frágiles que otros, ¿no? Sí, pues puede ser que uno no lo vea en su vida ya, ¿verdad? O que sea tan alto el costo de recuperar un ecosistema, pues que ya se vuelve inviable y hay que abandonarlo, hay que dejarlo pues a su suerte. Y eso es una lástima muy grande, es una pérdida pues tal vez para siempre, ¿verdad? Ahora, lo que estamos viendo aquí es también una ausencia de instituciones, ausencia de Estado para regular, para controlar, para impedir abusos y para orientar también el sector productivo, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Muchas cosas se hacen no por mala fe,
sino por ignorancia o porque la gente está mal aconsejada. Entonces sí, ha hecho mucha falta un verdadero extensionismo, darle capacitación a los productores para que pues, hagan prácticas sustentables, eso es en su propio provecho y en el provecho de la naturaleza. Más antes, allá los antiguos le inculcaban uno mucho desde chiquito que tenía que dejar las propiedades mejor que como uno las había recibido. Y eso pues también ya se ha perdido. Ahora ya lo que importa es a veces sacarles rendimiento rápido y bueno, el que venga atrás que arríe, como decimos popularmente. Digamos que también ahí se refleja una decadencia de la cultura rural que este país fue tan importante en el pasado. Sí, porque pues tendemos a menospreciar la actividad agropecuaria, como que eso es una actividad de segunda, digamos, o que no tiene futuro, o que no hay progreso ahí. Y bueno, en otros países uno lo ve como hay un orgullo muy grande de la gente que por generaciones se dedica al campo, por generaciones está mejorando su tierra. Y bueno, pues son dos ópticas muy diferentes. Eduardo Santana Castellón señala ejemplos del pasado. Ya se dio un episodio en el pasado donde se recuperaron fronteras, voy a usar ese término, aunque no es el correcto para eso que voy a decir, se recuperaron fronteras forestales en el pasado y fue a la llegada de los europeos al continente americano y con todas las enfermedades que trajeron, que la población de seres humanos en el continente no estaba adaptada a esas enfermedades, no había coevolucionado con ellas y no tenía defensas. Entonces se desploma la población de los indios americanos en prácticamente todo el continente. Y eso causó que las áreas que los indios tenían abiertas para la agricultura o que abrían con fuego, utilizando el fuego para la cacería, para mantener hábitats de praderas, se volvieron a ser bosques y el paisaje cambió. Entonces, de pronto, erróneamente, muchos geógrafos y ecólogos de plantas pensaron que el continente americano era un continente todo boscosos, cuando en realidad habían grandes áreas que eran agricultura y praderas. Pues hasta el Amazonas, creadas, ¿no? Exacto, hasta en el Amazonas, hasta en ese nivel. De hecho, hay una hipótesis de que con esa recuperación de fronteras se causó lo que le llaman la pequeña era de hielo, que todo ese crecimiento de bosques le chupó carbono a la atmósfera, lo que ahora estamos tratando de hacer para mitigar el cambio de uso del suelo, y eso hizo que todo el planeta se enfriara. Y de hecho, hasta la hipótesis dice que los violines Stradivarius suenan como suenan porque es de madera que tenía anillos de crecimiento y densidades diferentes por esa pequeña época de hielo. Así que hasta la música tuvo repercusiones. Lo cierto es que se cuenta con herramientas legales y técnicas que no se han querido utilizar para hacerlo posible, sostiene Arturo Curiel Ballesteros. En los 80s, a finales de los 80s y a principios de los 90, cuando se crea la Secretaría de Medio Ambiente en el país, precisamente la modificación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente se da en términos de ordenamiento ecológico del territorio. ¿Por qué razón? Porque pues era claro de que al ser un elemento que tiene la obligación de cumplimiento, como si fuera una ley, la parte del ordenamiento, y está basado en el interés público constitucional, lógicamente teníamos ahí la herramienta más fuerte en todos los procesos de gestión ambiental de este país, la parte del ordenamiento territorial. Con ese interés fue cuando se va haciendo y se va desarrollando y finalmente se publica a finales del siglo pasado la parte del ordenamiento ecológico territorial. El ordenamiento ecológico se plantea desde el principio que no debe de no debe ser contrario al ordenamiento nacional, el ordenamiento general del territorio. Y cuando se publica la última versión del Ordenamiento General del Territorio, Jalisco aparece como la mayor cantidad de superficie, como un elemento de restauración, de política de restauración para todas aquellas áreas donde está la flora y fauna, donde está la vida silvestre, donde está la vida, ¿no?
Entonces, en ese sentido, es decir, lo que nos obligaría en términos del ordenamiento territorial sería estar implementando mecanismos para rehabilitar o restaurar, mejor dicho, la vida silvestre. Eso no hay acciones todavía que se implementan. Eso es contradictorio a la política, sí, porque de alguna manera es algo que, en las políticas de uso del territorio, en el ordenamiento, en una orilla está la parte de la restauración del ecosistema y del otro es el aprovechamiento, y parece como que restauración da lo mismo y hay políticas de aprovechamiento en zonas de restauración, cosa que es totalmente contradictorio. Ese es un elemento. O sea, ¿no ha funcionado el ordenamiento en ese sentido? Lo que pasa es, en términos de política, es la política más importante que tenemos. Que no ha funcionado la política, pues es difícil decirlo porque no se ha implementado. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, aunque hay toda una gran cantidad de conocimiento alrededor de cómo restaurar o cómo proteger o cómo conservar la parte de la diversidad en el Estado, lo cierto es que sigue habiendo este desequilibrio contradictorio a lo que era el concepto mismo del desarrollo sostenible, que decía: dejemos de valorar solamente la pata de la economía y démosles el mismo valor a la parte de la pata social, la parte de política y la parte ambiental, porque es lo que nos puede ayudar a permanecer, a soportar el desarrollo. Sigue habiendo un desconocimiento de eso. Digo, el ordenamiento, al igual que el desarrollo sostenible, sigue existiendo en la parte del discurso, pero no sigue existiendo en la parte de las políticas, en la parte de todo lo que pueda ser una voluntad o un interés para aplicar esa política, ¿no? Tan es así que cotidianamente se pasa por alto la parte del ordenamiento y lo que estamos haciendo es estar quitándole la fuerza a la principal herramienta que tenemos de gestión ambiental en este país. Ese es un gran problema que existe en este contexto cuando hablamos de la parte de diversidad. Ahora, cuando entramos en las áreas naturales protegidas, dialogando, por ejemplo, con la UNESCO en lo que son las reservas de la biosfera, por ejemplo, ahí hay todo un esfuerzo ahora en el cual estamos articulados de tratar de que las áreas naturales protegidas realmente se vayan reconociendo como áreas protectoras, no protegidas sino protectoras, porque eso nos da otro referente y realmente las áreas naturales deberían de ser eso, algo que protege la vida, algo que protege la salud de las personas que radican a los alrededores o que tienen en su zona de influencia. Entonces, bueno, ese tipo de conceptos se están intentando, en términos de cultura, retomarlos, pero sin lugar a dudas lo que está fallando es la implementación de la política más importante, que es la del ordenamiento ecológico del territorio. Nunca se cumplió el ordenamiento, entonces no podemos decir que fracasó, subraya Curiel. El ordenamiento ecológico del territorio de Jalisco tiene algo que no tiene ningún otro ordenamiento en todo el país, y es que ahí se plantea como áreas naturales, como áreas protegidas, como áreas con la política de protección, a las áreas agrícolas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las áreas agrícolas también son muy importantes para la conservación biológica. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, eso está establecido dentro del ordenamiento que ha estado publicado desde finales del siglo pasado. Entonces, es decir, hay varios elementos que realmente son coincidentes y congruentes con esas políticas, esas 4 políticas que plantea el ordenamiento. Entonces, eso es importante. Ahora, la parte de los paisajes, pues para Jalisco también me parece que es como muy pertinente, ¿no? Porque realmente algo que ha distinguido en toda la historia a Jalisco es precisamente la condición de sus paisajes, y problemas como este que comentaba de la parte de los cultivos protegidos, pues están precisamente afectando un elemento de paisaje, ¿no? Entonces, puede haber este tipo de esquemas, pero lo que hace falta es lo que siempre hemos dicho, o sea, para operar una política que tenga interés social, pues primero debe haber un capital social que sea el que dinamice la parte de esa política, porque los políticos, o sea, los encargados de cumplir eso, pues no tienen el menor interés de hacerlo, ¿no? Probablemente no exista un mejor ejemplo de la transformación del territorio, de un cambio de uso de suelo
prácticamente para siempre o para muchos años que el caso de una ciudad. Guadalajara, como nos dicen los ecólogos, los biólogos, los antropólogos, los que han estudiado su historia natural, era un gran valle dominado por un bosque espinoso que desapareció totalmente con el proceso de urbanización que comienza tímidamente a partir del siglo XVI. Paradójicamente, esta ciudad que transformó todo y que ahora se extiende sobre 72,000 hectáreas, una huella de ciudad que ya alcanza 100,000 hectáreas, requiere más que nunca al interior recuperar ciertas funciones naturales del ecosistema. Por ejemplo, el funcionamiento hidrológico, los propios parques como en el que estamos. Los parques son fundamentales no tanto para capturar carbono como para mejorar el clima local, para propiciar que baje la temperatura en los ámbitos hogareños de los alrededores, para generar un espacio de convivencia para las personas. Hacia afuera la ciudad también requiere mucho, más que nunca, que se recuperen los ecosistemas iniciales, el bosque de la primavera, el lago de Chapala, la barranca de Huentitán, el bosque de Mixtiquil, en el caso de Guadalajara. Todas las ciudades tienen un ecosistema valioso en sus cercanías, porque justamente eso es lo que permitirá a las ciudades a futuro mantener su calidad de vida. Son servicios ambientales fundamentales. Entonces, más que nunca, los entornos urbanos, que son el futuro de la humanidad, deben estar interesados en recuperar las viejas fronteras ecosistémicas que están siendo destruidas por este fenómeno mundial y local que se llama cambio de uso de suelo. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.